Bueno, yo comencé junto con el abogado Marco Durante aquí en el patio de Buen Día y ya con eso me parece que es una razón suficiente para sonreír aquí con esta frescura, Marco, y como si fuera el patio de la casa. Bueno, ya decía uno que el patio fuera así de grande, ¿verdad? Bellísimo. Bienvenido, Marco. Gracias por ayudarnos con este tema que Randall estaba adelantándoles. Como todos sabemos, la pandemia ha afectado la situación laboral de miles y miles de trabajadores. Y ojo con esto, contrario a lo que muchos opinan, que esto ya pasó y que de repente usted ve gente en las calles como si nada estuviera ocurriendo, eso no es verdad. Estamos en un tiempo de crisis y como les digo, una de las áreas que más ha visto o se ha visto afectada es precisamente esta, en el tema laboral. De hecho, el Ministerio de Trabajo ha aprobado la petición de suspender temporalmente a más de 7,000 empresas sus contratos laborales y a otras 5,000 empresas de suspender el tiempo o la jornada ordinaria de sus colaboradores. Ojalá que no, pero si usted llega o le llega a suceder esto, le suspenden su contrato laboral o le reducen sus horas de trabajo, es importante que usted sepa cuáles son sus derechos y también cuáles son sus deberes. Y como les decía Randall, si usted tiene una consulta, esta es la oportunidad para hacérsela llegar al abogado y que usted enriquezca también este espacio. Y por supuesto, si quiere hacerla en video, también puede grabarse y enviarla al 6087-7777. Marco Durante es el abogado que, como ustedes lo conocen, ya es especialista en este tema y maneja al dedillo toda esta información, así que estoy seguro que va a ser bastante preciso él en sus respuestas. Marco, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Quisiera comenzar preguntándote con respecto a la suspensión de contrato a los trabajadores. ¿Esta suspensión va a tener un plazo máximo? ¿Se va a estar renovando? ¿Cómo va a funcionar? ¿Y qué tan común ahorita es que se estén suspendiendo los contratos? Muy bien, Omar, buenos días. Básicamente recordemos que el 30 de septiembre, un poco apoyando los datos que estabas dando al inicio, más de 285,000 trabajadores del sector privado han sufrido o suspensiones o reducciones de sus contratos de trabajo. Con respecto a las suspensiones, estas vienen reguladas en el Código de Trabajo desde 1943 y pueden durar todo el tiempo mientras las razones o el hecho generador que originaron la suspensión se mantenga, ¿verdad? Esto es una disposición que está en el Código de Trabajo y si la causa mayor o el caso fortuito, dice nuestro Código de Trabajo, que son causales para suspender colectivamente los contratos, se mantiene, las suspensiones se pueden mantener por todo el tiempo que fuere necesario. Las reducciones tienen un plazo, porque la ley así lo aprobó en abril pasado, de hasta 9 meses. Y entonces ya vamos como por el mes 7 y igual aplica lo mismo. Si yo tengo la razón que justifica esa reducción, yo puedo mantenerla siempre haciendo los trámites que ahorita vamos a explicar ante el Ministerio de Trabajo. Usted es especialista en esta materia laboral y quisiera como que también nos pinte el panorama que actualmente se ha estado dibujando a raíz de toda esta situación. Es decir, Marco, hablar de que prácticamente 5,000 empresas han suspendido temporalmente los contratos laborales, esto es serio y esto quisiera más bien su análisis de si posiblemente esto podría ir en aumento y sean más empresas las que se sumen a suspender los contratos temporalmente. Bueno, recordemos que en Costa Rica el 87% de la mano de obra la proporciona el sector privado. Es decir, de cada 100 trabajadores que tenemos en el país, 87 laboramos en la empresa privada y 13 laboran para el sector público, es decir, para el Estado en algunas de sus instituciones. Por supuesto que el sector privado ha sido muy afectado con esta pandemia y antes de la ley que permitía la reducción de las jornadas, lo único que teníamos en el país era o suspender colectivamente los contratos de trabajo o despedir a los trabajadores, ¿no? Ahora, con las reducciones, esto permite necesariamente que los patronos puedan tomar algunas opciones distintas. Ahora, Omar, importante comprender, ¿cuánto puede durar esto? Bueno, desafortunadamente, el tiempo que la ley faculte al patrono, siempre que las condiciones por las que se dieron estas reducciones se mantengan vigentes. Nosotros esperamos que los efectos de la pandemia, que para este caso fue lo que decretó la emergencia nacional, pronto pasen, pero desafortunadamente puede ser que todavía tengamos algunos meses más donde las posibilidades de empleo disminuyan y con esto los números que vimos al 30 de septiembre
todavía aumenten un poco más. De hecho, se habla en términos de salud que probablemente estemos enfrentando ahorita o entrando a la temporada de crisis más extrema del COVID en el país. Y esto, por lo que veo, también afecta paralelamente el tema de los contratos laborales. Marco, ¿esta suspensión de contratos solamente atañe al sector privado o también podría golpear al sector público? Es una buena pregunta. Sí podría en la suspensión también aplicar para el sector público, porque la norma no hace una distinción de que solo sea para el patrono privado. Ahora, en cualquiera de los casos estamos pensando de un sector público, de empresas del Estado en competencia, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Son empresas que, por ejemplo, compiten a nivel de banca, con la banca privada, a nivel de telecomunicaciones, con empresas que brindan servicios de telecomunicación. Son empresas que las acciones pertenecen al Estado, pero que compiten por consumidores, ¿verdad? Estos eventualmente sí se podrían ver en este posible escenario. Las suspensiones tienen la particularidad de que en Costa Rica suspenden el contrato se pone en una pausa y las dos principales obligaciones se suspenden: del patrono de pagar salario y del trabajador de prestar servicios. Omar, para que más o menos tengamos una idea de estos 287,000 trabajadores aproximadamente, 1 de cada 3 está sufriendo una suspensión, 2 de cada 3 está sufriendo una reducción. Poco para que entendamos el panorama que estamos viviendo y, por supuesto, la expectativa de todos nosotros como ciudadanos es que pronto salgamos de este bache, ¿verdad? ¿Es posible que un patrono de un momento a otro, de la noche a la mañana, le diga a su trabajador, su contrato está suspendido temporalmente, o tienen que avisarme a mí como trabajador un tiempo antes de que esta decisión sea tomada? Esta es una de las preguntas que probablemente a quienes nos están viendo y siguiendo hoy les puede interesar más. Un patrono no necesariamente tiene que esperar una autorización previa del Ministerio de Trabajo. Es decir, si cumple las condiciones para que los contratos se puedan suspender colectivamente, puede hacerlo, pero tiene que empezar en 3 días hábiles ese procedimiento de suspensión para obtener la autorización del Ministerio de Trabajo. El Ministerio lo que va a hacer es verificar que efectivamente las razones que el patrono dice que justifican la suspensión son reales, que no se están afectando trabajadores con fueros de protección, por ejemplo, en el caso de las trabajadoras embarazadas o en lactancia, y que efectivamente el patrón lo está haciendo de la forma correcta. Si esto es así, entonces el Ministerio va a autorizar la suspensión colectiva de los contratos de una parte o de la totalidad de los trabajadores, dependiendo la necesidad de este patrono, y estos procesos se dan por un plazo y hay lo que nosotros entendemos como prórrogas de esas suspensiones o reducciones. Usted me habla de si se cumplen las condiciones, el patrono puede ya tomar la decisión o puede por lo menos solicitar la petición al Ministerio de Trabajo. Así le entiendo. Exacto. Me gustaría que puntualizáramos de qué condiciones está hablando usted. Y esto dirigido a los patronos. Claro, por supuesto, principalmente las económicas, las que justifican que esta pandemia generó un estado de emergencia nacional. Por ejemplo, si yo soy un sector que hoy, con motivo de las decisiones de nuestro gobierno, el Ministerio de Salud específicamente, hay cierre absoluto, por ejemplo, los bares o las empresas que atienden actividades de eventos masivos o casinos que hasta el próximo mes de noviembre podrán comenzar a abrir actividad. Ellos tienen una razón justificada para poder suspender estos contratos colectivos de trabajo y el ministerio es el garante de que no haya un abuso contra los trabajadores. Si por alguna razón un patrono dice, vamos a suspender contratos y no hace el trámite ante el Ministerio de Trabajo o el trámite ante el Ministerio de Trabajo se le rechaza, automáticamente el Ministerio de Trabajo le va a dar un plazo al patrono para que le pague a todos los trabajadores afectados los salarios que no recibieron durante todo el tiempo que duró ese proceso de suspensión. En otras palabras, es mejor que el patrono se cure en salud y antes de tomar esta decisión cuente con el aval del ministerio.
o que por lo menos haya garantizado y asegurado, porque el trámite podría durar mucho y el patrón necesita tomar las acciones, pero por lo menos saber que tiene la asesoría suficiente para decir, yo sí cumplo con los requisitos y por lo tanto voy con tranquilidad a realizar el trámite ante el Ministerio de Trabajo y que el Ministerio lo va a autorizar. Bien, usted me habla menciona la palabra de prórroga a la hora de suspender el contrato o disminuir la reducción de horas. ¿Esta prórroga es de cuánto tiempo y se renueva automáticamente o hay que estarla solicitando periódicamente? Cuando yo empiezo de cero un trámite ante el Ministerio de Trabajo, ya sea por suspensión o por prórroga, yo tengo que mandar toda la información, una declaración jurada, un certificado de un contador público autorizado que demuestre los decrecimientos para las reducciones o las suspensiones, y este trámite se envía a un correo electrónico del Ministerio de Trabajo. Las prórrogas, Omar, se hacen en la misma página web del Ministerio de Trabajo y como siguen este trámite inicial, es simplemente darle información, el Ministerio revisa y prorroga. Ahora, ¿cuánto puede durar una prórroga de suspensiones? Todo el tiempo que dure la razón que justificó la suspensión. ¿Cuánto es lo máximo que puede durar una autorización de reducción? Si seguimos al pie de la letra, la ley son 9 meses, ¿verdad? Ya vamos por el mes 7, quedan solamente 2. Ahora, hay una discusión aquí un poco técnica, Randall, Omar, estamos discutiendo y es la siguiente. Si esta ley fue suficientemente clara para que entonces los patronos cumplidos los 9 meses para las reducciones inicien desde cero un nuevo trámite enviando a ese correo electrónico la solicitud. O si la ley solamente pensó que esta pandemia iba a durar 9 meses. Nosotros apostamos por la primera interpretación. Sin embargo, yo espero que en los próximos días el Ministerio de Trabajo aclare esto y entonces tengamos después, ojalá que no lleguemos a los 9 meses, pero si llegamos a los 9 meses, patronos con reducciones que empiecen desde cero el trámite. Esto es lo que habría que hacer. Bien, Marco, vamos a hacer lo siguiente. Quisiera como incluir de una vez las preguntas que tantos televidentes nos están haciendo. Si usted recientemente nos está sintonizando, Marco Durante es especialista en materia laboral y ha venido a hablarnos de estos cambios, sean en reducción o en suspensión temporal del contrato laboral. ¿Cuáles son los cambios? ¿Cuáles son los derechos que usted tiene? Y si es patrono también, ¿qué es lo que usted debe saber al respecto? Hay mucha gente que nos está consultando de una vez. Recuerden que también tenemos la línea del WhatsApp 6087-7777 para que nos haga llegar un video si su consulta la quiere hacer de esta forma. Doña Patricia Solano está escribiéndole, Marco, y dice que le suspendieron a ella 6 meses del trabajo y ahora la despidieron. Ella quiere saber si en la liquidación esto podría afectarle o no haber recibido salario. Más bien, podría afectarle en algo no haber recibido salario durante todo este tiempo, o el cálculo lo hacen con los últimos meses de pago. Bien. Doña Patricia, en su caso, los 6 meses que el contrato se suspendió cuentan para su antigüedad. 2, para definir el cálculo de sus prestaciones, el artículo 30 del Código de Trabajo dice que se tienen que tomar en cuenta los últimos 6 meses para calcular el preaviso y la cesantía. Sin embargo, en esos 6 meses usted no recibió salario. Entonces nos vamos a regresar los últimos 6 meses en los que usted sí recibió salario y no se vio afectada por esta pandemia. Entonces, así hace usted su cálculo, tomando en cuenta toda la antigüedad, incluidos estos meses de contrato suspendido. Muy bien, Chely Corrales dice, ¿la empresa podría seguir con la reducción salarial aun cuando se vean mejoras en sus ganancias? Bueno, este es un punto importante porque las reducciones de las jornadas de trabajo únicamente aplican, según la ley, cuando el patrono logra demostrar que tiene una disminución o de un 20% de los ingresos brutos con respecto al periodo anterior para reducir hasta un 50% la jornada, o de un 60% con respecto al periodo anterior para poder reducir un 75% de la jornada. Pero si el patrono está teniendo aumentos en sus ingresos, el Ministerio de Trabajo muy probablemente le va a rechazar este trámite y va a obligar a los trabajadores a volver a sus condiciones normales. Marco, la suspensión del contrato o la reducción, si el patrono desea solicitarlo, solo puede hacerlo bajo el contexto de la pandemia. Y me especifico en si su empresa se ha visto afectada solo por este tema de la crisis
¿O aquí entran en juego otras razones que no tienen que ver con pandemia? Si es por una razón de suspensión, puede ser cualquier motivo de caso fortuito o fuerza mayor. Recordemos el terremoto de Cinchona, que generó que una empresa tuviera que suspender a los contratos colectivamente de quienes vivían en esa zona. Eso es un evento que justifica una suspensión que, no, por ejemplo, no tendría que ver nada con la pandemia, que es la que hoy nos ocupa en un estado de emergencia nacional. Para reducción, igual, hoy es la pandemia, pero si hay una declaratoria de emergencia nacional, por el motivo que fuere, dictada por el gobierno, Omar, automáticamente estas dos figuras, suspensión y reducción, se pueden activar a favor de las empresas y con afectación de los trabajadores. Melvin le está enviando una pregunta que me parece importantísima, que mucha gente, estoy seguro, también se ha planteado ya, y es cómo se van a proceder con el pago de aguinaldos este año. Dice Melvin, porque hay empresas que, a pesar de que están trabajando de manera normal, aducen que no van a pagar la totalidad del aguinaldo. Quiero saber si esto es legal, pregunta Melvin. Muy bien, Melvin, el aguinaldo lo tienen que pagar al 100% de los salarios que yo como trabajador recibí del 1 de diciembre de un periodo al 30 de noviembre del otro periodo. Ahora, si yo tuve una reducción de la jornada que provocó una reducción de mi salario, claro, lo que yo hubiera en términos usuales o normales recibido de aguinaldo, no lo voy a recibir los primeros días de diciembre. Pero esto no autoriza que el patrón no pague menos aguinaldo, ¿verdad? Esto es importante aclararlo. Mi aguinaldo va a ser menor porque la reducción afectó mi ingreso o porque la suspensión del todo me puso salario en cero. Pero en todos los casos, el cálculo del aguinaldo debe de ser el adecuado. Como el ejemplo que estaba planteando antes doña Patricia con respecto a su suspensión durante 6 meses. ¿Aquí qué pasaría? Porque es una persona que tiene 6 meses de no recibir un salario. Claro. ¿Qué pasa con el aguinaldo? Sí, por ejemplo, en el caso de doña Patricia, ¿qué sucedería? Vamos a sumarle los salarios del periodo de diciembre de 2019, enero de 2019, febrero de 2019, marzo de 2019. Digamos que en abril empezó la suspensión. Entonces, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre está el contrato suspendido. Pero entonces le sumamos los salarios de octubre y de noviembre, los sumamos con los primeros que tuvo desde marzo hacia atrás y todo eso lo dividimos entre 12 y va a dar el aguinaldo que a ella le corresponde. ¿Verdad? Entonces, Omar, el aguinaldo de ella no va a ser el usual porque por 12 meses no recibió todos los salarios. Pero en los meses que recibió salario se le va a contabilizar para efectos de su aguinaldo. Hablemos, Marco, de la parte de la suspensión, o más bien de la variación en el contrato que se le hace al colaborador, ya sea por reducción de horas o por suspensión temporal. Me gustaría que nos hable usted de detalles si esta modificación en el contrato tiene que ser en conjunto con el colaborador o el patrono simplemente toma la decisión de modificar el contrato. Sí, muy bien. Este cambio de esta pandemia ha generado muchas modificaciones que es bueno tomarlas en consideración porque podría algunos patronos estárseles yendo la mano, exigiendo cosas que no pueden hacer y otras que en realidad sí podrían hacer porque la legislación les permite. Lo que la legislación autoriza cuando hay una reducción de la jornada es disminuir proporcionalmente el salario, pero nada más. Si yo necesito hacer un cambio en las condiciones de empleo, Omar, yo tengo que tomar en cuenta, entonces, ¿qué es lo que dice la legislación al respecto? ¿Con pandemia o sin pandemia? ¿Okay? Si yo soy un patrono y yo necesito hacer algunos cambios en el contrato de trabajo, la legislación me autoriza siempre y cuando estos cambios sean a elementos no esenciales del contrato. Comprendo. ¿Verdad? Por ejemplo, yo podría cambiar algunas funciones siempre y cuando sean compatibles con lo que el trabajador hace. Yo podría cambiar el horario, la hora de entrada de un grupo de trabajadores para adecuarlo a mi mejor necesidad. Pero yo como patrono no podría, por ejemplo, bajarles el salario más allá de lo que la reducción me permitió por parte del Ministerio de Trabajo. O no podría simplemente llegar y decirte, Omar, vos vas a pasar ahora de jornada diurna a jornada nocturna, porque esas modificaciones
son elementos esenciales del contrato de trabajo y podrían generar lo que nosotros los abogados laboralistas llamamos como un ius variandi abusivo, que es una causa que autoriza al trabajador a autodespedirse. Bien, vamos, de hecho, ante esto que está explicándonos Marco, vamos a ponerles una pantalla informativa de qué es lo que puede modificar unilateralmente el patrono y qué no. Es justamente esto que estaba explicando Marco, pero me gustaría que usted también lo tenga bien claro. Y como lo decía Marco, el patrono puede modificar el horario de trabajo unilateralmente, queremos decir que lo hace únicamente él. Únicamente él, sin la autorización y sin el acuerdo del trabajador. Ahora, en esta parte donde tenemos el no, que se dice y se especifica que él no puede reducir la jornada de trabajo o variarla, ni tampoco el salario, ¿qué quiere decir? ¿Lo tiene que hacer en conjunto con quién? Esto es, uno, de manera unilateral, yo como patrono no puedo hacerlo en condiciones normales y solamente en el contexto de la pandemia lo podría hacer, Omar, si hay una autorización del Ministerio de Trabajo para modificar y disminuir la jornada que automáticamente toca el salario, pero no otro cambio. Por ejemplo, vamos a hacer un caso de un trabajador que gana salario base y gana comisiones. La comisión es un tipo de salario. Y con motivo de esta pandemia, al Ministerio, el Ministerio de Trabajo autoriza una disminución de la jornada y esto hace que el trabajador gane menos salario. Pero le podría quitar al trabajador el derecho de las comisiones. No, esto no lo puede hacer unilateralmente, porque este es un elemento esencial, el salario del trabajador, y los cambios hay que verlos con mucho cuidado. ¿Qué pasa si el patrono hace una modificación de estas, de las que usted está mencionando, y no está el colaborador presente o el colaborador no está de acuerdo con estas modificaciones? Si es una modificación o un elemento esencial y no se cuenta, por ejemplo, con la autorización del Ministerio de Trabajo, esto es lo que nosotros conocemos como un ius variandi abusivo, y consecuentemente el trabajador podría primero advertirle al patrono que está haciendo algo ilegal, y si este no cambia su parecer, dar por roto el contrato de trabajo por una falta grave del patrono y consecuentemente ir ante un juez de materia laboral a pedir que le paguen todos los daños causados. Mencionaba ahora usted salario base y salario mínimo, y no sé si la gente sería bueno como que esté también claro. ¿Estamos hablando de lo mismo o hay alguna diferencia? No, son dos cosas distintas. El salario mínimo es lo que yo como trabajador por mi ocupación voy a recibir por una jornada completa, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, soy un profesional licenciado, en el decreto de salarios mínimos hay una línea que habla de profesionales licenciados y ese es el mínimo de ley que yo debo recibir por una jornada completa. Ahora, el salario base es lo que se utiliza usualmente en el sector público, que no necesariamente tiene que coincidir con el salario mínimo, pero que es el que soporta otros ingresos que sumados al final con el salario base, Omar, dan por lo menos un salario mayor o igual al mínimo, ¿verdad? Entonces, aquí es importante entender que, por ejemplo, un trabajador le pueden decir a un mesero, ¿verdad? Ve, usted va a ganar tanto de base y usted va a ganar tanto por, no sé, puede ser por comisiones, ¿verdad? O usted va a ganar tanto por un monto de labores mínimas y si usted vende tanto por estas comisiones. Entonces, acá lo importante es comprender que cuando yo sumo los diferentes componentes que yo al trabajador le establecí, este tiene que ser mayor o igual al salario mínimo. Doña Eugenia Coto le pregunta, ¿es legal que una empresa, a pesar de tener buenos ingresos, despida a más de la mitad de los empleados y recargue el trabajo a los que quedan? Muy bien. Hay que entender, doña Eugenia, qué significa esto de buenos ingresos. Una vez más, la legislación autoriza al patrono a que pueda despedir con pago de prestaciones a los trabajadores si estos no tienen un fuero de protección que impida o bien obligue al patrono a ir a un trámite de autorización ante el Ministerio de Trabajo. Este despido es posible y se le paga prestaciones al trabajador afectado. Ahora, ¿qué pasa con los que quedan? Te podrían recargar funciones, ya lo vimos en la pantalla, sí, siempre y cuando, dice el artículo 20 del Código de Trabajo, repásenlo, que si las labores son compatibles
a la naturaleza de mis funciones por las que fui contratado, pero además a lo que mis aptitudes me permiten hacer. Si, por ejemplo, usted me contrata a mí como abogado y usted me pone a mí a hacer cierres contables, yo le voy a decir, vea, Omar, usted despidió todo su equipo de contabilidad y me dejó a mí como abogado, pero yo no tengo conocimientos como para hacer esa labor, entonces usted no me puede recargar esa labor. Por ejemplo, con respecto al tema de la suspensión del contrato, ahora usted mencionaba que se habló primero de 2 meses, bueno, ya vamos por 7 meses y probablemente se estima que por unos meses más también este tipo de situaciones se van a estar presentando. ¿Qué pasa en temas como seguro social? ¿Cuál podría ser la afectación en este caso del colaborador? Sí, afortunadamente la Caja Costarricense del Seguro Social, a través de su junta directiva, reformó el reglamento que específicamente regula este tema. Los trabajadores que tienen sus contratos suspendidos tenían una protección de hasta 6 meses, ¿verdad? La Caja Costarricense del Seguro Social recientemente aclaró que se prorroga por 3 meses más y ellos podrían seguirlo prorrogando con tal de darle cobertura a los trabajadores en el caso de una enfermedad o maternidad, bajo el entendido que estas suspensiones no son imputables a un acto del trabajador y por supuesto todos los que trabajamos agradecemos lo que tenemos en Costa Rica, que es una seguridad social que nos cubre no solamente a nosotros, sino también a nuestro núcleo familiar y que ante una extensión de la suspensión podíamos quedarnos sin esa cobertura. Entonces, ya hoy tenemos ampliado 3 meses más, Omar. Muy bien, eso es importantísimo que a todos nos quede bien claro. Alba Carrillo dice que tiene 7 meses de suspensión, fue al centro médico y le dicen que ya no tiene seguro, precisamente un poco enlazado con lo que usted estaba mencionando. Le gustaría saber a ella qué puede hacer porque le cobraron esa atención médica. Que regrese ella, porque ya la Caja Costarricense del Seguro Social aprobó una extensión de 3 meses más. Si le cobraron, entonces, simplemente con esta extensión. Yo lo que haría es que ella se apersone al centro médico de atención y pide que por favor valoren su caso porque ya hay una extensión correspondiente. Esto bajo el entendido que, como dice doña Alba, lo que hubo fue una suspensión y que ya pasaron los 6 meses. En el tema de la suspensión o la reducción, porque como ya todos hemos entendido, hay 2 vertientes, ¿verdad? Hay quienes están sin trabajo totalmente y hay quienes están trabajando menos horas. ¿Qué pasa con las vacaciones, por ejemplo? ¿Hay alguna afectación? Sí, eso es una buena pregunta, Omar. Para los que están en una suspensión, todos estos meses no cuentan para efectos de vacaciones, porque las vacaciones son un descanso anual por cada 50 semanas de trabajo continuo elaborado. Pero como estoy suspendido, no estoy laborando y por ende no computo para vacaciones. Para los que sí están laborando, pero con una jornada reducida, sí computa todos estos meses para vacaciones. ¿Cuál va a ser el problema para estas personas? Que cuando vayan a tomar esas vacaciones, el Código de Trabajo dice que para calcular el pago vamos a tomar el promedio de las últimas 50 semanas de trabajo realizado y el salario recibido. Y entonces aquí vamos a tener, digámoslo así, una disminución del promedio salarial para que cuando alguien con jornada reducida se vaya a vacaciones, Omar, claro, le van a pagar menos de lo usual porque estos meses de jornada reducida sí les afectó. Trabajó menos. Porque trabajó menos jornada y percibió menos salario que computa para esas vacaciones. Leo textual lo que está escribiéndonos Magali Blanco. Dice, a mi papá le han suspendido el contrato laboral al 100% en marzo, le dieron prórroga en julio, ahora este mes le dieron otra prórroga para iniciar en enero. La situación es que el hotel ya hizo reapertura este mes, pero no llamaron a todos los trabajadores, pero mi papá sigue suspendido al 100% y mi papá por edad se pensiona en febrero. ¿Esta situación le afectará en su trámite de pensión? Sí, esta es una pregunta bastante sensible por lo siguiente. Si el contrato está suspendido, yo no recibo salario y, consecuentemente, yo no estoy cotizando para la seguridad social. Si el papá de la persona que nos pregunta ya tiene la edad y ya tiene las cuotas, pues, por supuesto, esta parte no le va a afectar. Si ya tiene las cuotas
pero no tiene la edad y está esperando a febrero para lograr esto, recordemos que cuando se va a sacar el promedio del pago de la pensión, se van a tomar los últimos 20 años cotizados. Entonces estos meses no le van a afectar porque se van a ir a los últimos 20 años en los que esta persona sí cotizó y ese promedio se va a sacar el 60% para definir cuál es su pensión. En cuentas individuales de la Caja Costarricense del Seguro Social, cualquier trabajador personalmente puede llegar y decir, ve, hágame una proyección de cuánto es lo que me va a tocar, y así esta persona, creo que el papá de Magali puede estar tranquilo y saber de cuál va a ser su pensión para efectos de jubilarse a partir del próximo febrero 2021. Fer Zamora dice, trabajo en una empresa privada en la que llevamos más de 6 meses suspendidos. Dice, por medio de redes sociales nos dimos cuenta que cerramos indefinidamente. Nos indican que abriríamos hasta diciembre de 2021. No nos quieren liquidar, no podemos sacar nuestro dinero de la asociación y todo esto no ha sido comunicado oficialmente a los colaboradores del modo en el que se debería, dice Fer Zamora. Agradezco la orientación que usted le pueda dar. Fersa, importante que entre ustedes como colaboradores presenten una solicitud al Ministerio de Trabajo para que se revise el caso. Leyendo y escuchando lo que usted plantea, la suspensión es hasta diciembre de 2021. Habría que ver si esa autorización se va a prorrogar por tanto tiempo. Recordemos que el Ministerio autoriza la suspensión por un plazo solicitado y revisa y verifica si las condiciones se dan para ampliar y prorrogar esa suspensión. Ahora, ¿puede el patrono continuar las prórrogas? Sí, si las condiciones se dan como lo dijimos al inicio. 2, me tienen que pagar prestaciones porque el contrato está suspendido. No, el patrono no tiene por qué pagar prestaciones porque el contrato lo que tiene es una pausa, no es una extinción. Me tiene la asociación solidarista que pagar o entregar mis ahorros o el aporte patronal. No, no puede hacerlo porque el contrato está suspendido. Mientras tanto, lo que se podría hacer, como ya lo hemos explicado en una oportunidad anterior acá, es que los trabajadores sí podrían buscar una nueva colocación mientras están en este tiempo con el contrato suspendido y en la medida de lo posible poder tener un ingreso. Pero aquí, con estos plazos que usted dio, lo prudente es preguntarle al patrono que muestre información o bien ir al Ministerio de Trabajo. Eso es importantísimo lo que usted dice, Marco, porque presentándolo como otra alternativa para quienes ahorita en este momento no están trabajando porque les congelaron el contrato. Esta persona que tiene el contrato suspendido puede aplicar en otra empresa que le dé trabajo mientras tanto. Por supuesto, siempre y cuando, aquí Omar, hay un punto muy sensible y es el siguiente, siempre y cuando yo no compita directamente con las labores o las actividades de mi patrono, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí hay una situación delicada. El patrono no es que antojadizamente está suspendiendo los contratos. Lo hace por un motivo de fuerza mayor, ¿verdad? Entonces, yo puedo ir a buscar colocación, pero si en esta nueva colocación, por ejemplo, información confidencial o información que es sensible de mi patrono actual se pone en riesgo por ese trabajo, por supuesto que yo ahí tendría que decirle a esa nueva oportunidad, vea, no lo puedo hacer porque eso sería faltarle a mi patrono. Hay un conflicto de intereses. Claro, hay un conflicto de intereses. Sí. Aquí tengo una pregunta de parte de Hilda Rodríguez. Dice que al esposo le hicieron reducción de jornada laboral, por ende el salario es de 50%. Al esposo le está llegando la mitad. Pero también le bajaron los viáticos diarios. Quiere saber si esta parte de los viáticos y también de la reducción en viáticos es legal. Sí, vamos a ver, recordemos que los viáticos son un reembolso. Yo, trabajador, no tengo que sacar de mi dinero para cubrir las obligaciones que mi patrono me obliga a hacer. Si, por ejemplo, con motivo de mi trabajo yo tengo que viajar de San José a Alajuela, ese gasto no tengo por qué sacarlo yo de mi salario. Eso es lo que nosotros entendemos como un viático. Si mi jornada ahora es menor, se supone que los viáticos también deberían ser menores. La reducción no es automática de los viáticos. Lo que tenemos que verificar es que con la nueva jornada de trabajo, los viáticos efectivamente disminuyeron en esa proporción y entonces el patrón no estaría haciendo nada incorrecto. Pero si los gastos
siguen siendo los mismos. A pesar de que la jornada es menor, yo, patrono, no podría disminuir los viáticos. Ok, bastante claro eso. A una persona que tiene 28 años de laborar en un supermercado aquí en Santa Cruz, nos escribe un televidente, dice, en Santa Cruz, Guanacaste, cuando inició la pandemia, lo enviaron para la casa sin goce salarial. Fue el único colaborador que suspendieron de sus labores. Desde marzo no recibe salario. Él está en la casa y a la fecha no lo han contactado. Él llamó e hizo la consulta y le dijeron que lamentablemente el supermercado lo van a declarar en quiebra. La pregunta que está haciendo esta persona que escribe para ayudar a este señor, dice, ¿qué se debe hacer? Porque considero que es una injusticia después de dedicar 28 años en ese supermercado. Dos cosas. Uno, para que lo hayan mandado a la casa es porque ese supermercado inició y logró una aprobación de suspensión de los contratos o del contrato de trabajo. Si no lo hizo, todos esos meses en que estuvo en la casa deberían de pagárselos al trabajador afectado. Dos, si la empresa ya se da cuenta que con motivo de esta pandemia ya no logra salir, que es, Omar, una de las tristes realidades que estamos viviendo con muchos pequeños y microempresarios. ¿Qué pasa con las prestaciones del trabajador? El trabajador no pierde sus prestaciones. Si la empresa va a cerrar, tiene que pagarle las prestaciones. Si la empresa se declara en quiebra, los créditos de las prestaciones tienen una posición privilegiada ante la lista de posibles acreedores, los proveedores que le prestaron o que le vendieron insumos para vender en el supermercado, etc. Las prestaciones de los trabajadores, nuestros legisladores las cuidaron y le dieron un trato preferente. Sí habrá que pagarle prestaciones y tiene que tomar en cuenta todo este tiempo, incluso en el que estuvo suspendido el contrato. Y me gusta mucho eso que dice porque mucha gente ahorita está planteando que qué pasa si ya la empresa se declara en quiebra y dice no puedo liquidar a los colaboradores. Es importante y ojalá si en esta entrevista le queda a toda la persona que nos está viendo claro, el trabajador entonces ocupa un papel aquí de prioridad ante cualquier otra de las necesidades que tenga la empresa que está en quiebra. Claro. Omar, es importante y aquí es algo que muchos sectores hemos llamado para que el gobierno busque formas de ayudar a estos pequeños y microempresarios o medianos empresarios que la pandemia los está casi que obligando a cerrar. Si por alguna razón, desafortunadamente, la actividad se cierra y la empresa dice no puedo más, los créditos que se deben, o sea, los dineros que debe esa empresa, pasan a todo un proceso de liquidación. Las prestaciones de los trabajadores que sí se tienen que pagar completas tienen una posición preferente. Es decir, Omar, tienen una posición especial, no tienen que ir a hacer la fila ordinaria de los otros acreedores, porque el legislador reconoce que las prestaciones son el único patrimonio que tienen los trabajadores. Entonces, ahí hay esa protección especial. Marco, vamos a resolver estas consultas lo más rápido posible para ayudar a estas personas también. Escribe un televidente, en mi trabajo me tratan mal porque lastimosamente en mi familia hubo un contagio y tuve que estar en cuarentena. Por eso comenzaron a discriminarme y quiero renunciar. Tengo 6 meses laborando, pero no sé cuánto me darían de dinero y si tengo derecho a aguinaldo. Uno, no te deberían de discriminar. Usted podría incluso presentar una denuncia ante el Ministerio de Trabajo o incluso ya en sede judicial por discriminación. 2, si usted tiene 6 meses de laborar y usted renuncia, usted va a perder preaviso y cesantía y solamente va a recibir vacaciones y aguinaldo proporcional. Si usted rompe el contrato, usted sí se le va a pagar las vacaciones y aguinaldo proporcionales, pero tiene que ir donde un juez a pelear ese preaviso y cesantía. Antonio Mosquera dice, en caso de un despido después de estar en suspensión, ¿cómo calculan la cesantía? ¿Corre igual el tiempo aunque estuviera suspendido? Antonio, vamos a computar todo el tiempo para efectos de la antigüedad, pero para efectos del cálculo solamente vamos a tomar en consideración los meses en que usted sí recibió salario y no en el contrato estuvo suspendido. Marco, muchas gracias. Muchas gracias, han sido casi 50 minutos. Espero que de todo corazón haya sido de mucha utilidad también para la gente. Me gustaría que usted dé alguna recomendación en el dado caso de que
Ojalá que no, pero si esto continúa, entonces, Marco, ¿qué es lo que debemos hacer, no? Porque también aquí hay un juego de impaciencia, de intolerancia, se manejan muchísimas emociones, estar sin trabajo o con la reducción de horas laborales. Yo creo que los patronos hoy tienen que tener más claro que nunca que cumplir con la legislación laboral es su mejor estrategia. No hacerlo lo que va a generarles son conflictos que hoy cuestan 1, pero mañana van a costar 2 o 3. 2, comuníquele a los trabajadores las acciones que usted está tomando. Una buena comunicación evita confusión y evita conflictos. Y por el lado de los trabajadores, aquí es importante esperar, informarse bien, conocer cuáles son sus derechos laborales y antes de salir disparado a demandar a su patrono, primero trate de agotar las vías de la comunicación, de la negociación, porque un conflicto judicial puede tomar mucho tiempo. Una buena conversación franca, auxiliado por la defensa pública, por ejemplo, o el Ministerio de Trabajo, puede resolver rápidamente una diferencia que tal vez en muchos casos se debe a que el patrono no tiene conocimiento de lo que está haciendo porque no tiene esa asesoría que le permita tomar la decisión adecuada. Gracias, Marco. Marco Durante es abogado, especialista en estas materias laborales. Le voy a dejar un número de teléfono para que usted consulte con Marco si tiene algunas otras preguntas. 2545-3600. Ahí le está apareciendo en pantalla, 2545-3600. Y recuerde que también puede repasar este tema porque sé que a veces es un poco denso, aunque Marcos lo aterriza muchísimo. Hay que repasarlo, lo puede hacer dentro de un rato también en el Facebook de Buen Día, donde le vamos a colocar el link. Gracias, Marco. Gracias, Omar. De recomendación ahora sacudas el saco porque yo estoy aquí lleno de un montón de vainas que están cayendo. Qué bueno. ¿Usted no lo ha notado? No, todavía no. Están cayendo un poquito como de insectos pequeñitos que viven aquí en las hojas. Me los llevo, recuerdo. Vea usted qué bonito. Si nos ven con picazón o ven a Marco atendiendo hoy ahí medio rascándose la cabeza. Es por eso. Aquí está la razón.